Vale, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Gracias al Cabildo Insular de La Palma por acogernos hoy en esta rueda de prensa, que además es compartida. Además del presidente del Cabildo, como ven, me acompaña el viceconsejero de Recuperación para La Palma, Pedro Afonso. Convocamos la rueda de prensa para hablar de uno de los temas que es central para nosotros dentro de las prioridades que tenemos, que es vivienda. Como saben, el Gobierno de Canarias aprobó el Decreto General de Vivienda para todas las islas hace unas semanas, decreto que beneficia desde luego también a La Palma y del que pende el decreto, o del que nace el decreto de vivienda pública específico para La Palma que aprobamos el lunes pasado en Consejo de Gobierno. Aprobamos ese decreto específico porque en todo lo que hagamos en esta isla, desde el Gobierno de Canarias, necesitamos ponerle un plus a La Palma. Este decreto de vivienda pública para La Palma es un plus respecto del decreto general. Podemos sacar del decreto general algo que para nosotros era muy importante, y es que los cabildos insulares tuvieran competencia. Por lo tanto, el Cabildo Insular de La Palma, una de las reclamaciones que lleva haciendo el presidente desde hace meses es tener competencia en materia de vivienda. Y con el decreto específico de La Palma hemos podido habilitar parcelas públicas para la construcción de vivienda pública o protegida. Hasta tener ese decreto aprobado el lunes pasado, el Gobierno de Canarias solo contaba con 4 parcelas que reunían las condiciones cedidas por ayuntamientos para poder construir vivienda. A partir de la aprobación del decreto el lunes pasado, hemos pasado a tener 19 parcelas en todos los municipios que nos permiten construir vivienda pública o vivienda protegida. Con el decreto lo que hemos hecho es cambiar la clasificación del suelo. Hemos pasado de suelos rústicos en asentamiento rural, hemos pasado de suelos urbanos no consolidados o de suelos que tenían un uso para otro tipo de equipamientos, a ponerles uso residencial. Hemos arreglado parcelas en algunos municipios que estaban en asentamiento rural una parte y otra no, parcelas que no estaban habilitadas para la construcción. Por lo tanto, hoy contamos con 19 parcelas en toda la isla para poder construir. Y es importante además, y esto para nosotros es fundamental que lo entendamos en esta isla, que lo entienda también el Parlamento de Canarias, que, como decía antes, La Palma necesita un plus en todo lo que hagamos. El decreto de vivienda de Canarias habilita más posibilidades en cuanto a cortar plazos, en cuanto a trámites de urgencia, en cuanto a adjudicar proyecto y obra a la vez y no perder tiempo en eso. Pero nosotros, además, en La Palma necesitábamos un plus para el Valle de Aridane. Dentro del plan de vivienda que es para toda la isla, necesitábamos tener un plan de choque específico para el Valle de Aridane. Eso para nosotros es importantísimo porque sabemos que en toda la isla hay personas que llevan esperando años por una vivienda protegida o una vivienda pública y no podían verse tampoco retrasados en las listas porque necesitamos poner ese esfuerzo en el Valle. Por lo tanto, hemos compaginado el plan específico para toda la isla con ese plan de choque para el Valle. Y para trabajar específicamente en lo que necesitamos en el Valle de Aridane, en ese plan de choque, el Gobierno de Canarias, a través de nuestra consejería, de la Viceconsejería de Recuperación, ha ingresado al Cabildo Insular de La Palma 24 millones de euros que nos van a permitir comenzar de manera inmediata en esta tarea. El resto de la isla podremos trabajar a través del ICABI y de Visocan, como estamos haciendo ya, con proyectos que se están tramitando para poder construir vivienda pública y vivienda protegida. Es fundamental que podamos meter en el Valle de Aridane no solo las 166 viviendas de Tazacorte, sino más viviendas en El Paso y más viviendas en Los Llanos. En Los Llanos, con este decreto, hemos habilitado 3 parcelas. Como saben, no habría plan general que tuviera parcelas aptas para poder construir. Hemos habilitado 3 y en el caso del Paso 2 viviendas. Por lo tanto, parcelas que se unen a poner vivienda pública y protegida unidas a la de Tazacorte. Y otra cosa que quiero resaltar también es que es necesario que entendamos que en el Valle de Aridane este plus es fundamental porque, a pesar de que empecemos a hacer los pagos, saben que una vez aprobado el decreto agrario la semana pasada y ya teniendo el territorial aprobado, que reconoce el derecho a ser compensado económicamente, nosotros podemos iniciar ya oficialmente los expedientes de pago por el valor de lo perdido a las personas afectadas, pero también es cierto que hay personas que el valor de lo perdido, por las circunstancias del inmueble que tenían, hoy quizás no les permita acceder a una vivienda. Por eso es tan importante poner en marcha un plan de choque específico para el Valle de Aridane en cuanto a este tipo de viviendas. Y sobre todo porque necesitamos, en este caso, no cabe duda que en la mente de todo lo que hemos hecho específico para el Valle en este tema está las casas de contenedor y las casas de madera, pero también es cierto que esas personas entrarán dentro del plan de pagos y en función de las circunstancias
de lo que cobren y de las circunstancias sociales, podrán entrar en el plan de vivienda específico para el Valle o no, porque igual prefieren el pago y quedarse con el dinero y después ya buscar una vivienda. El Cabildo Insular de La Palma, ya lo contará el presidente, además aportará fondos a estos 24 millones de euros y, como les decía, lo podemos iniciar porque el decreto está aprobado y estamos ya en trámites para poder empezar a tener no solo los suelos, sino también los proyectos para la construcción de viviendas. Creo que nada más. Las preguntas, si les parecen, las dejamos para el final y le pasamos la palabra al presidente del Cabildo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Agradezco muchísimo la presencia tanto de la consejera como del viceconsejero. Para hablar de lo que estamos hablando es algo que nos ha preocupado desde el minuto 1 y en tan solo 8 meses pues el Gobierno de Canarias, con un esfuerzo desde el inicio de esta legislatura y mantenido en el tiempo, pues a día de hoy tenemos ya varios decretos aprobados para dar solución al problema, a los problemas, distintos problemas que tenemos en la isla de La Palma y en el Valle en particular. Y bueno, siendo todos importantes, lo que veníamos hablando desde el minuto 1 es que las soluciones que no se daban en el primer decreto se han ido dando con los que han venido detrás y efectivamente el problema de la vivienda es un problema grave, no solamente en el Valle de Aridanes, sino en toda la isla. Bueno, con el decreto territorial y con este último decreto, pues se va a poder dar solución a este problema con un número de viviendas importantísimo para, yo les digo, paliar la situación que viven las personas de la isla de La Palma en general y las del Valle en particular. Y yo quiero, en primer lugar, agradecer ese esfuerzo por parte del Gobierno de entender la situación. Siempre me he quejado de que haya falta de entendimiento por parte del Gobierno de Canarias anterior y el de España respecto a lo que pasaba en la isla de La Palma. Por lo tanto, creo que hemos centrado el tiro en los problemas, en resolver los problemas y lo tengo que agradecer. Hablaba la consejera ya de esos 24 millones que tenemos en las arcas del Cabildo. El Cabildo aporta además 7 millones más, es decir, vamos a tener 31 millones de euros en este momento para empezar ya a ejecutar vivienda en todas estas parcelas que se ponen a disposición. Saben ustedes también que el Cabildo Insular de La Palma ha hecho un esfuerzo para aportar 5 millones de euros a los 14 ayuntamientos de la isla, precisamente para que puedan comprar ese suelo y ponerlo a disposición. Y por supuesto que es importante el hecho de que los propios cabildos puedan ser ejecutores de viviendas sin tener competencias. Esto se ha entendido desde el minuto 1 y bueno, gracias a esos decretos también el Cabildo Insular de La Palma va a poder ejecutar junto con el ICABI y con Visocán vivienda pública y protegida. Y poco más que añadir, nos ponemos a disposición de ustedes para cualquier duda o pregunta. Vale, empiezo por lo primero. Los 24 millones, los 31 millones en total son para poner a disposición vivienda, bien comprando viviendas ya construidas, bien construyendo viviendas, bien construyendo o comprando viviendas que hoy están a medias para que las terminen. La idea que tenemos, en eso está trabajando Visocán y CABE, haciendo un barrido por toda la isla de edificios que se pueden utilizar y en esa tarea al final da sus frutos y en eso se está, pero es verdad que los esfuerzos los tenemos centrados en este momento en el Valle porque hay que dar una respuesta más urgente. En eso también estamos trabajando y tenemos sobre la mesa posibilidades que, bueno, que iremos cerrando en las próximas semanas, incluso algún mes. Lo más importante para nosotros era poder tener decreto y dinero, porque las viviendas, todos sabemos que tardamos un tiempo en hacerlas, no estamos hablando de hacer una vivienda unifamiliar, estamos hablando de hacer un edificio, por lo tanto eso sí tiene sus plazos, por eso era importante correr con el decreto y con los fondos. Y aparte de todo eso, nosotros vamos a comenzar, una vez, como decía, blindado el derecho a ser compensado económicamente de las personas afectadas en ambos decretos, podemos comenzar ya a montar los expedientes de pago por el valor de lo perdido. En el caso de eso para nosotros es lo más importante. Todas las personas tendrán derecho a recibir el valor de lo que perdieron sus propiedades, sean viviendas o sean fincas rústicas o el comercio cuando toque. Y luego las personas que, como decía antes, por la razón que fuera, la vivienda que tenían no tenía una valoración muy alta, pues esas personas podrán optar a
o bien quedarse con el pago de lo que le corresponda por el valor de la propiedad, o bien a una vivienda pública o protegida. Por eso es tan importante que podamos tener ese paquete de viviendas lo antes posible, teniendo en cuenta que lo antes posible es que hay que construirlas. En el caso de Tazacorte, hay una de las 2 fases que había, 37 y en total son 166 viviendas en 2 fases, o sea, en 2 edificios distintos. Una ya está para adjudicación de obra y el otro está finalizándose el proyecto para luego entrar en fase de adjudicación de obra. Por lo tanto, una vez que estén, es otro paquete de viviendas que entran a disposición, pues de que con las razones que sean podamos otorgarlas. Y luego en el perdona también estamos trabajando en opciones de edificios que hay pues hechos o casi hechos para poder empezar a meter vivienda también en el resto de la isla. Y sobre lo de vivienda vacacional, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, está trabajando en una modificación de la normativa en materia de vivienda vacacional. Saben que recibió, si no recuerdo ahora mal, 5.000 alegaciones, creo que fue, espero no equivocarme en la cifra, pero más o menos, en esa primera fase que estuvo. Y en esto yo creo que la Consejería y el Gobierno va a ser valiente. Nosotros tenemos que ponerle solución al tema de lo que se ha producido con las viviendas vacacionales y con los precios en Canarias, pero también es verdad, y así lo hemos pedido, que La Palma, La Gomera y El Hierro tienen una situación muy diferente en el tema de la regulación de la vivienda vacacional. Nosotros queremos, ahora cuando podamos trabajar también el decreto junto a la Consejería de Turismo, tenemos que blindar la Ley de Islas Verdes, eso lo tenemos que respetar, igual que la hemos blindado dentro de los decretos que hemos aprobado específicos para La Palma, tanto el agrario como el territorial, y tenemos que propiciar que aquí se pueda desarrollar de una manera distinta la vivienda vacacional, teniendo en cuenta que el problema que tenemos en La Palma también viene derivado pues por la subida de precios que hemos tenido a raíz de lo que ha sucedido. Bueno, tenemos que tener un tratamiento diferente, eso no significa que no haya que regularlo, hay que regularlo, pero con un tratamiento distinto dentro de ese decreto. Bueno, no hay un dato concreto. Nosotros el dato que manejamos son las personas que están en los contenedores, las personas que están en las viviendas de madera. Hay personas que están utilizando el sistema del alquiler. Cada una de esas personas está esperando una solución distinta. Por eso es importante que los distintos decretos den soluciones distintas, porque efectivamente habrá algunos que están en alquiler o incluso utilizando alguna de las viviendas de Visocán en Tazacorte, por ejemplo, que una vez le llegue el decreto, el dinero para poder recuperar el valor de lo perdido, pues tendrán que tomar decisiones, o bien plantearle al Gobierno que algunas de las viviendas que se puedan poner a disposición a partir de ahora les resuelva el problema, o bien que tengan la posibilidad de tener ese dinero, sumarle el dinero que habían recibido anteriormente y optar a volver a reconstruir una vivienda pues en cualquier asentamiento, ¿no? La casuística es totalmente distinta, por eso es complicado manejar datos concretos más allá de los que sabemos que tienen, que están en los contenedores y en las viviendas de madera, ¿no? Que eso sí, lógicamente se conocen. Bueno, vamos a ver, los presupuestos ya están prorrogados. Los presupuestos se prorrogan automáticamente, se llevan al Congreso, porque una vez que empieza el año y no hay presupuestos había que prorrogarlos. Y empiezan a trabajar en los presupuestos nuevos. Nosotros en esto hemos sido muy claros siempre. En el caso de La Palma, hemos firmado como partido político, Coalición Canaria en Canarias, con el Partido Popular primero para la investidura de Feijóo, con el PSOE después para la investidura de Pedro Sánchez, la misma agenda canaria. Dentro de eso había un apartado específico para La Palma, que incluía, entre otras cosas importantes, el 60% y los 100 millones de euros para la recuperación de la isla. Cuando se prorrogan los presupuestos, se incluyen los 100 millones y el 60% de bonificación fiscal del IRPF. No se aplica, el 60% está prorrogado, los 100 millones están prorrogados y nosotros hemos solicitado que nos transfieran la partida prorrogada, y en cuanto al 60%, se plantea un problema desde que se prorrogan los presupuestos, y es que, igual que se había planteado el año anterior, la agencia tributaria no había habilitado una casilla. Bueno, en esas conversaciones con el Ministerio y finalmente en la respuesta que nos da el ministro Torres en la comisión mixta, a la que ustedes también pudieron acudir a la rueda de prensa, prefieren dejarlo a la negociación política de los presupuestos generales del Estado para el año 24. Bueno, pues eso estaba así hasta que hace 2 días el Gobierno de España decide no sacar los presupuestos del 24. Y en esto, igual que hemos sido claros siempre, volvemos a ser claros ahora. Nosotros tenemos una agenda canaria firmada, en la que hay una serie de elementos que son absolutamente imprescindibles para Coalición Canaria y para Coalición Canaria La Palma. Entre ellos, entre otros, el 60%, los 100 millones y una serie de cosas que ya el presidente de Gobierno, Fernando Clavijo, y secretario general de nuestro partido, ayer le transmitía al Ministerio de Hacienda en una reunión que mantuvo.
el Gobierno de España tendrá que buscar una solución. Tiene soluciones en la mano. Bien, prorrogando, haciendo una modificación de la prórroga de los presupuestos que tiene ahora y solucionando lo que no solucionó cuando prorrogó el anterior, bien, vía Real Decreto. La solución está en el Gobierno de España. Y yo lo que espero es que todos, sabiendo que esto es importantísimo para La Palma, que lo luchamos, lo peleamos y lo conseguimos cuando nadie creyó que era posible, hoy se ha demostrado que todos creemos que esto no solo es posible, sino que además beneficia a todos los ciudadanos de la isla. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hoy todas las personas y todos los partidos políticos entienden que esto es muy importante para La Palma, consigamos ese apoyo en el Congreso, que es donde hay que votar, para que esos reales decretos, ese Real Decreto que tiene que incluir esta solución, se incluya. Y ya a modo más de reflexión que otra cosa, quiero decir que en estos escasamente 2 días, desde que se anuncia que no va a haber presupuestos, pues uno ha tenido que escuchar cosas como, bueno, pues no era tan fácil, fácil nunca fue, pero lo que está claro es que si no lo peleamos no se consigue. Y yo espero que a quienes son agoreros lo que hagan es ir al Congreso a votar sí a ese Real Decreto que incluye el 60% de La Palma. No hace falta ser agorero aquí, ahí es donde es importante el voto. El de Cristina Valido ahora, el de Ani Oramas en su momento, fue importantísimo. Solo un voto, 2 en el caso de Ana Oramas con María Fernández, para conseguir algo que hoy nadie duda en esta isla que es bueno para los palmeros y las palmeras. Pues ahora que ya no estamos solos en esta lucha, porque todos se han unido a la lucha, todos los partidos políticos, lo que queremos es que todos esos que tienen votos en el Congreso voten sí a mantener el 60%. Este partido, Coalición Canaria de La Palma, lo va a seguir defendiendo y peleando siempre. Y lo hemos defendido y peleado estos meses en reuniones, en poner soluciones sobre la mesa y opciones para que lo metieran en los presupuestos generales del Estado y ahora para que busquen la solución quien la tiene que buscar. Para nosotros es imprescindible dentro de la agenda canaria. Cada uno tiene que ser lo que tiene que hacer, lo que le toca. Lo que hemos solicitado es que lo tenga, es decir, una vez que no se aplica, no se aplica desde el 1 de enero, que los meses estos vayan a renta, como ya pasó con el del 22, y el resto a partir de la fecha en que se apruebe a nómina. Eso es lo que hemos pedido, para una cosa y para la otra, es decir, para los presupuestos y ahora para que lo solucionen vía la norma que consideren. Y eso es lo que queremos que se apruebe. Bueno, la solución al problema de seguridad en el Valle le corresponde a la Delegación del Gobierno de España en Canarias y al Ministerio de Interior. Son los que tienen las competencias en materia de seguridad. Ante la situación, a mí me piden una reunión los comerciantes del Valle, que además me piden una reunión la que se la piden a mucha gente, se la piden al Cabildo, se la piden al delegado del Gobierno y a todos los alcaldes. Yo voy a una reunión el día que me convocan en el Valle, estaban los alcaldes, estaba el Cabildo Insular de La Palma, y en esa reunión los comerciantes me plantean el problema que tienen, la situación, salgo de allí convencida de que es peor de lo que habíamos oído que era, por los medios y de las veces que hemos ido a Los Llanos y alguien te comenta algo, era mucho peor que lo que habíamos entendido que era, y yo la única opción que tengo para poder ayudar es poner a disposición Policía Canaria. Yo les dije ese miércoles que haría lo posible para que entre jueves, viernes pudieran estar 2 patrullas, al final salí de allí, hablé con el director general, bueno, es una persona que viene del cuerpo y sabe perfectamente cómo funciona esto, y pudimos meter 3 patrullas al día siguiente por la tarde y ya estaban patrullando. Mi compromiso con los comerciantes del Valle y con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, porque el alcalde una semana antes ya me había trasladado la preocupación y que no le habían dado respuesta desde el Gobierno de España para este problema. El compromiso es con ellos, habíamos dicho tenerlo jueves, viernes y sábado, ya le comuniqué a los comerciantes que vamos a hacer toda la semana porque no está para sacarlos de allí, porque dan apoyo a la Policía Local, dan apoyo a la Guardia Civil y vamos a mantenerlos en tanto la situación se mantenga así. Saben además que nosotros estamos desde el Gobierno de Canarias haciendo el despliegue de la Policía Canaria en todas las islas. Este año, por la situación que había de inseguridad en una zona concreta de Lanzarote y porque en La Gomera no hay policía prácticamente local, pensábamos hacer el despliegue en Lanzarote y en La Gomera. Pero también es verdad que yo les comuniqué el otro día que si logramos buscar una solución a un local, mi intención es poder trasladar la Policía Canaria también este año, si puede ser, precisamente por esa situación. Y hablándolo con el presidente del Cabildo y hablándolo con los alcaldes del Valle, es verdad que en esta comarca, además de Guardia Civil, en caso de Santa Cruz de La Palma, también hay Policía Nacional, lo razonable es que podamos poner la comisaría en el Valle de Aridane, ya veremos dónde.
pero la zona del Valle, que pueda hacer las veces también de lo que hace la Policía Nacional. En eso estamos trabajando. Si conseguimos local, no cabe duda que vamos a adelantar el despliegue de la Policía Canaria a lo largo de este año. Pero tenemos que buscar el local adecuado, hay que alquilarlo, hay que arreglarlo si hubiera que arreglarlo, tiene que estar adaptado no solo para una comisaría, sino también para tener los vehículos y nosotros seguir ampliando policía. Si no ampliamos policía no va a haber despliegue en ninguna isla. En julio del año pasado nos encontramos 192 policías y puedo decir, estamos en disposición de decir que el año que viene tendremos más de 400. Eso nos va a permitir estar en todas las Islas Canarias, por fases de despliegue, pero es verdad que la situación de aquí, yo creo que para precisamente acabar con las noticias negativas en este sentido, que nos hace falta acabar con esas noticias negativas, hay que hacer un apoyo importantísimo a la policía local y eso no significa que no tenga que hacer cada uno su tarea. Yo creo que en este caso el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno tiene que hacer un refuerzo importante. En este momento los comerciantes han pedido un plan de choque, pues yo creo que es importante hacerlo porque si logramos entre todos durante un tiempo hacer un esfuerzo en materia de control, pues conseguiremos rebajar esta situación. Nos vamos a ver, en vigor está porque entró en vigor con los presupuestos generales de la comunidad autónoma el 1 de enero. Para aprobarse, tenía que dictarse una orden por parte de la Consejería de Hacienda explicando cuál era el método de aplicación. Yo no te puedo decir que nos guste el retraso, porque no me gusta a mí, no le gusta al presidente del Cabildo, estoy segura que no le gusta a nadie que no esté en vigor desde el 1 de enero. La primera fecha que nos trasladó la Consejería de Hacienda fue el 15 de enero, en un plazo razonable, pues entre que se dicta la orden, se publica, etcétera. A nosotros lo que nos hubiera gustado, y voy a nombrar al compañero porque estuvimos 4 años peleando en el Parlamento con esto juntos, mano a mano, Narváez Quintero por el Hierro y yo por La Palma. Nos pasamos 4 años poniendo propuestas sobre la mesa, más de 14 iniciativas en el Parlamento de Canarias para poder conseguir lo que hemos conseguido en el primer presupuesto que hemos aprobado. Y, hombre, lo que nos hubiera gustado es que estuviera en marcha ya, no cabe duda, esto es así. Nadie puede decir que esto no lo queremos ya. Ahora bien, también tengo que decir que la Consejería de Hacienda, que ha trabajado en la orden, y tengo que decir también que la consejera de Hacienda a esto le dedica todos los días gran parte del tiempo, se ha encontrado con trámites en la orden que se lo han retrasado. Ahora está esperando, me comunicó el lunes pasado que estaba esperando por el último informe jurídico. ¿Va a tener algún problema su aplicación? No, no va a tener ningún problema. Pero la Consejería de Hacienda, la Agencia Tributaria, exige más informes de los que ya tienen sobre la mesa, pues en eso están. Y lo deseable es que hubiera entrado en vigor el mismo enero. No pudo ser, a veces no se consigue todo lo que es deseable, pero lo que está claro es que lo vamos a tener y que lo ideal hubiera sido que lo tuviéramos ya, lo estuviéramos disfrutando, porque además es un agravio comparado con otras islas. Y quiero añadir una cosa, sé que ahora Lanzarote y Fuerteventura pelean por esto, nosotros lo que tenemos claro, y lo quiero decir porque ha habido quienes dicen que se retrasa por eso, no tiene nada que ver. No nos metemos con que otras islas reciban el beneficio, desde luego no va a ser la misma cantidad que tiene La Palma y La Gomera y el Hierro, puesto que allí la gasolina es distinta. Lo que creo es que tenemos que aprender desde el Gobierno a trabajar de esta manera, que cada isla es una realidad, que cada isla tiene situaciones diferentes y que cada isla necesita a veces cosas diferentes para poder tener igualdad. Eso es a lo que me refería antes cuando hablaba de un plus. Ese plus que nosotros le añadimos ahora a los decretos, que le hemos añadido al decreto de vivienda, ese plus palmero, pues hace falta para que los ciudadanos de esta isla se coloquen en situación de igualdad con el resto de los canarios.